Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Mira, el tema de hoy me hace tantísima ilusión, me encanta. Es un tema que he descubierto hace poco y me dirás, Andrea, ¿has vivido en una burbuja debajo de las piedras? ¿Dónde has estado? Porque esto es un concepto súper conocido, una mentalidad súper conocida. Y es que me he dado cuenta de que yo estaba aplicando esta mentalidad o esta forma de vida o como lo quieras llamar, y no era consciente de que lo estaba aplicando, y se llama la mentalidad de abundancia. Es como una forma de pensar y percibir el mundo que se centra en las oportunidades, los recursos, la capacidad de lograr y de disfrutar cosas en la vida, y que contrasta completamente con lo que sería lo opuesto, que es la mentalidad de escasez, que siempre piensas que no va a haber suficiente, que si otra persona lo hace yo no lo voy a poder hacer, que no hay suficientes recursos ahí fuera. Y obviamente, como siempre, esto llevado al límite puede ser negativo, pero yo creo que lo he estado aplicando de una forma positiva, porque no creo que haya estado viviendo en un mundo delirante, y creo que soy muy consciente y estoy con los pies en la tierra de cómo está el mundo, de las oportunidades, de cuándo tienes que aplicar qué. Pero me encanta como forma de vida, y es que al final en lo que se basa la mentalidad de abundancia es en eso, en que siempre van a haber recursos ahí fuera para mí, siempre hay oportunidades. Voy a centrarme en las oportunidades, voy a centrarme en qué puedo hacer para seguir creciendo, en cómo puedo desarrollar mi potencial y así llegar a conseguir cosas. Puedes llegar a conseguir muchas más cosas o llegar a estar muchísimo mejor. Ya no solo conseguir metas o objetivos, sino tú contigo. A nivel de crecimiento personal puedes llegar a conseguir muchísimas más cosas si adoptas esta mentalidad de que siempre puedes mejorar. Si has estado mal en el pasado no quiere decir que tengas que estar mal siempre, ¿no? Que puedes llegar a estar mejor. Para mí eso también sería un tipo de mentalidad de abundancia, que siempre hay recursos y maneras de estar mejor o de conseguir mejores cosas. Y como digo, siempre siendo realista, porque obviamente influye el contexto, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, vas a estar en lugares en los que ser amable va a significar que se pueden aprovechar de ti. Entonces es ponerlo todo en perspectiva y en contexto, y entender el privilegio que tienen algunas personas como yo, ¿no? Al final estoy en un contexto privilegiado, no todas las realidades sociales son las mismas, y siempre teniendo esto en contexto, que no es que yo viva en un mundo delirante que no tengo en cuenta todo esto, sino que sí que lo tengo en cuenta. Y creo no, al final esa mentalidad de escasez que tienen algunas personas te llevan a ser envidioso y te llevan a no poder conseguir cosas en la vida. Yo me he encontrado con muchas personas a lo largo de mi vida que tienen esta mentalidad de escasez, y por ejemplo cuando yo estaba estudiando psicología, me acuerdo que hice prácticas en un sitio, que no voy a dar mucha información porque no quiero que esta persona lo vea. Estuve con una persona que me decía: yo me arrepiento muchísimo de haber estudiado psicología, ya verás que la psicología no tiene salidas, ya verás que es un rollo estudiar psicología. Esta persona estaba intentando que yo adoptase su mentalidad, es decir, estaba intentando hacerme pensar que porque a ella le había ido mal, porque ella no había sabido o no le había gustado psicología, porque puede ser que no es que no hubiera sabido, pero sí, también. Y me voy un poco de tema. Hay muchas personas que a mí me han dicho repetidamente a lo largo de la carrera estás estudiando algo que no tiene salidas. No tiene salidas la psicología, perdona. Es verdad que jolín, entrar en la salud pública no es fácil, porque no es fácil entrar en la salud pública porque hay muy poquitas plazas, y si quieres desarrollarte en este ámbito de salud pública va a ser muy complicado. Pero a nivel general realmente es complicado trabajar de psicólogo, porque yo creo que todo lo contrario. Por desgracia, ojalá no fuese así, hay muchas personas que necesitan romper con bucles del pasado, trabajar traumas, trabajar situaciones. Hay personas que no están bien y que están buscando activamente ayuda de un profesional. Entonces, quizás estas personas se han estado poniendo en ambientes no adecuados y están intentando transmitir a los demás eso. Y también sentía como que nos intentaban hacer entender que éramos como competencia entre nosotros de alguna forma, o al menos yo así lo percibí en algunas situaciones,
te hacían percibir a tus compañeros como un tipo de competencia, de si esta persona consigue trabajo, es posible que tú no lo consigas. Y eso es una mentalidad de escasez completamente, porque al final la mentalidad de abundancia es hay oportunidades para ti ahí fuera siempre. Es decir, quizás no de la forma en la que la buscas, quizás tienes que cambiar el método, y es a veces yo creo ahí donde está la clave en que si no estás consiguiendo lo que quieres, quizás tienes que desarrollarte más, quizás no estás en el lugar correcto, quizás tienes que cambiar el método. Te instiga este tipo de mentalidad a ir reevaluando en el camino qué cosas pueden estar fallando y darle una vuelta, ¿no? Pero no quiere decir que no haya oportunidades para ti. Y como digo, pues que sé que a muchas personas pueden tomárselo como no es, hay que reevaluar. No siempre, es decir, no siempre van a haber oportunidades para todos en todos los sitios, pero a mí, honestamente, yo lo que he visto en el mundo yo hablo de la psicología porque al final soy psicóloga y es lo que yo percibo, pero por ejemplo en el mundo de creación de contenido yo veo que hay personas que dicen que tienen envidia entre psicólogos mismos. Yo no lo he vivido en primera persona, pero lo he visto a través de otras personas que se tiran hate entre ellos, y hay que esto lo puse, además el único thread que he puesto, creo, porque es que no tengo tiempo para todo. El único thread que puse es que cuando entré en threads vi una tendencia entre psicólogos a criticar a los otros psicólogos. Y es una mentalidad de escasez porque al final tú te estás centrando en intentar no hacer crecer a la otra persona o tirar mierda o que la gente de alrededor se dé cuenta de que esa persona no es suficientemente válida, porque si no crees que tú no vas a poder crecer o que te va a impedir tu camino. O simplemente a veces se retroalimentan entre ellos, entran en bucle de intentar buscar siempre lo negativo y entras yo creo, en una mentalidad o en un estado emocional bastante negativo en el que te predispones también a estar mal. Hubo una temporada que, por ejemplo, en TikTok subía algún vídeo cuando había algo que no me gustaba, como un poco para hacer un poco de concienciación de que había ciertas cosas que subía la gente que no estaba bien, y creo que eso es necesario hacerlo a veces, pero yo para mí misma, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con la mentalidad de abundancia y escasez, no sé por qué estoy explicando esto, pero vaya que al final me condicionaba o me predisponía a buscar después en el contenido errores o cosas que podía estar diciendo la gente que no eran sanas para después poder, para hacer un vídeo, no para hacer un vídeo, porque realmente he hecho igual 2 vídeos hablando sobre algo, ¿no? Pero me predisponía a algo bastante negativo, entonces dejé de hacerlo. Pero obviamente está bien luchar sobre algunas barbaridades que dicen en internet, pero a veces puedes entrar en una dinámica poco sana, que creo que es una dinámica que tienen algunos psicólogos, pero lo peor es cuando lo hacen con otros psicólogos. Céntrate en ti, en hacer el mejor trabajo posible. Obviamente si hay algún caso puntual en el que se dice una barbaridad hay que rebatirlo, porque puede haber gente que se lo pueda creer, por supuesto, pero es que yo lo que me estoy refiriendo no es a casos puntuales, sino que a gente que tiene ya esa predisposición a intentar tirar hacia abajo a otros psicólogos. Y yo creo que es por esa mentalidad de escasez de si la otra persona triunfa, si la otra persona saca un libro, si la otra persona le van bien los vídeos, tiene visitas, yo no lo voy a tener o mi credibilidad puede estar en juego, entonces tengo que tirarle abajo. Y es una forma de vivir de verdad, muy pesada y muy negativa, que te predispone después a todo tu día a estar mal y que te impide llegar a conseguir cosas. Porque otra de las cosas es eso, si una persona le va bien o triunfa, parece que a mí ya no me puede ir bien. Siempre hay oportunidades, lo que digo, siempre hay recursos, y es algo que, como decía en un principio, yo tenía adoptado y no era consciente que tenía este tipo de mentalidad. Y creo que muchas personas a mi alrededor han tenido esa mentalidad de escasez que a mí me daba rabia, pero no sabía que era mentalidad de escasez. Yo me daba cuenta y pensaba, pero esta mentalidad tan negativa, y detectaba ese patrón negativo, ¿no? Y al final me parece haberle puesto nombre a algo que me parece tan importante, y es que además se han visto hay estudios que demuestran que las personas que tienen mentalidad de abundancia están mejor, tienen mayor bienestar y consiguen llegar a también conseguir más cosas en su vida, ya de metas personales, profesionales, económicas y de todo tipo. Bueno, y esto creo que hay gente que lo confunde con algo que
El otro, bueno, a ver, para introducir esto, a ver cómo lo introduzco, porque es un temita, ¿eh? Yo el otro día que fui a la radio, que por cierto esto es un tema, no, que tenía que ir a la radio, al final no fui, y me propusieron hacer un tema, que era el término delulu. No sé si estáis familiarizados con lo que es, pero yo no lo sabía, no tenía ni idea, no lo había visto y me informé y aluciné un poco. Entonces, que por cierto, antes de empezar con esto, me he acordado que quería hacer este tema porque tomé una decisión que era no ir más a la radio, iba de colaboradora de tanto en tanto, y nada, hace poquito que empecé en septiembre y estamos en enero, es decir, he estado 4 meses aproximadamente, y decidí dejarlo por precisamente no tener una mentalidad de escasez. Y es que yo estaba, obviamente eso era algo más, no me quitaba mucho tiempo y me gustó muchísimo la experiencia, y ya he vivido la experiencia de saber cómo funciona la radio, de ir a la radio, de conocer gente súper guay, porque el equipo de Eva, de producción, bueno, al menos los que conocí yo, obviamente, son muy guay, me cayeron súper bien y lo pasé súper bien. La verdad que fue una experiencia súper chula, pero yo ya estaba empezando a estar muy estresada, no llegaba todo y eso era una cosa más, ¿no? Y al final eso también me quitaba tiempo de poder, por ejemplo, hacer el podcast y de poder llegar a tener otras oportunidades. Entonces me costó tomar mucho la decisión porque me parecía algo muy chulo de hacer, ¿no? Y entonces yo le pregunté a personas de mi alrededor qué pensaban sobre que lo dejara. Y personas de mi alrededor me dijeron, no lo dejes, porque es una oportunidad súper buena, porque no vas a volver a tener nunca una oportunidad así, porque ¿a cuánta gente le gustaría hacer eso? Y eso es una mentalidad de escasez, porque es el aferrarte a algo por miedo a que no vayan a haber más oportunidades ahí fuera, a que no vayas a poder desarrollar más recursos o a exponerte a situaciones nuevas o a poder crecer más si no estás haciendo eso. Y entonces hablé con una persona que ahora tengo en mi vida, y que se llama Celia Robles, la podéis seguir en redes sociales, es maravillosa, ella crea estrategias digitales, que por cierto hay una cosa que saldrá este año que estoy preparando, que es muy chula y que creo que os va a encantar porque os puede ayudar mucho. Bueno, el caso, esto no es lo que yo quería decir, que estoy hablando con Celia y ella me entendió muchísimo más y me dijo, Andrea, esto de aferrarte a algo lo pueden percibir personas que no están en el mundo. Obviamente esto es una gran oportunidad para personas que no están dentro, o sea, para personas que no están dentro de este mundo de, por ejemplo, crear contenido, o que puede parecer una tontería, ¿no? Porque ¿qué me he dicho que yo voy a decir esto? Bueno, que obviamente es una gran oportunidad, ¿no? Pero al final, para personas que no están dentro, todas las oportunidades son grandes oportunidades a las que te tienes que aferrar porque no estás acostumbrado. Una persona como, bueno, las personas que yo tengo a mi alrededor, la radio puede sonar como algo súper lo top de lo top, y lo es muy top, y obviamente yo estoy muy agradecida, pero me estaba haciendo estar muy estresada y alejándome de otras cosas que a lo que yo también le tengo que dedicar tiempo. Entonces me mantenía hold back y nada, que hablar con ella al final me llevó a tomar la decisión de que tenía que desprenderme para que otras cosas buenas pudiesen llegar a mi vida, y obviamente también estaba afectando a mi salud porque estaba muy estresada y tenía que priorizar y reorganizar mi vida, eso sobre todo, pero además también eso, que no le dedicaba tiempo. Y dicho esto, quería comentarlo. Uno de los episodios que tenía que ir a hacer a la radio, que me preparé además, era sobre la mentalidad de Lulu, y me parece muy interesante porque para muchas personas la mentalidad de abundancia puede ser algo irrealista como es la mentalidad de Lulu, y no tiene nada que ver porque la mentalidad de Lulu, voy a explicar lo que es. La mentalidad de Lulu es una mentalidad que han adoptado muchas personas de la generación Z. Yo sé que muchos de los que me escucháis sois generación Z y yo no estaba al tanto, yo me tuve que informar. Y es actuar, se parece un poco a la ley de la atracción, actuar como si ya tuvieses aquello que quieres conseguir. Es decir, de Lulu viene de delusional, de ser delirante. Delirar significa como que es ajeno a una realidad que no es cierta, ¿no? Estoy delirando, estoy viendo una realidad que no es así, o estoy viviendo en mi cabeza una realidad que no es así. Entonces, sería eso, estar delirante y pensar que tienes, por ejemplo, si yo quiero... A ver,
¿Qué ejemplo puede ser bueno para poner aquí? Sí, por ejemplo, si yo quiero llegar a ser rica, actuar como si fuese rica, ir a entornos de rico, comprarme cosas como si fuese rica, que no tiene ningún sentido en algunos casos, ¿no? Y también, otra forma que tienen de enfocar esta mentalidad de Lulu es que tú nunca eres culpable de las cosas que te pasan o nunca tienes responsabilidad sobre las cosas negativas que pasan en tu vida o cosas negativas. Imagínate, tu novio te deja, pues en lugar de decir, ostras, a ver, voy a analizar qué ha podido pasar para que haya podido terminar mal la relación, voy a entonar un poco el mea culpa, voy a hacer un poquito de autocrítica. No, la mentalidad de Lulu te dice, no, ¿te ha dejado? Es porque eres demasiado para él. Adoptar esta visión sobre lo que tú estás siempre por encima, es decir, tú nunca tienes la responsabilidad de nada, tú eres como un ser casi perfecto por el que nunca nada de lo que pasa puede ser porque tú hayas hecho algo mal. Como bien este mundo delirante, que al final es vivir en un mundo ajeno a la realidad, y esto sí que puede ser súper perjudicial, porque imagínate, para llegar a conseguir las cosas que quieres, la mentalidad de la abundancia dice, sí, ves que fuera hay oportunidades, intentas ver las oportunidades, ver los recursos, aprovecharlo. Cuando estás enfocado en las oportunidades, al final las ves venir. Si estás enfocado en lo que no va a salir bien, no vas a poder estar preparado para percibir las oportunidades que puedan llegarte. Entonces, esto sí es positivo porque no te dicen no seas autocrítico, no estate alejado de la realidad, vive en un mundo paralelo. No, tú estás viviendo la realidad, pero dentro de todas las perspectivas y los enfoques que puedes dar a tu realidad, intentas ver los recursos y enfocarte en lo que puedes hacer tú proactivamente para llegar a conseguir lo que quieres. No sé si me estoy explicando. En cambio, la mentalidad de Lulu te dice, no, tú nunca eres responsable de nada, tú manifiesta aquello que quieres actuando como si lo tuvieras. Y es verdad que a veces puede funcionar como un tipo de fake it until you make it, en cierto punto puede funcionar un poco, pero desde luego el no hacerte responsable de nada de lo que pueda pasar no te va a permitir crecer y llegar a estar bien y conseguir cosas, porque tienes que hacer autocrítica, tienes que reflexionar sobre si las cosas que has hecho tú pueden no estar yendo bien, porque quizás en la relación has hecho algo que no esté bien y por eso te ha dejado, y si tú no haces ese proceso de autocrítica de decir, vale, ¿qué he podido hacer mal?, vas a seguir repitiendo el mismo patrón en un futuro y no vas a llegar a conseguir relaciones sanas. Es necesario estar de pies en el suelo y hacer autocrítica. Y obviamente enfocarte en las oportunidades, pero también hacer autocrítica y ver cómo está siendo tu proceso, cómo está siendo tu camino. ¿Estoy dando los pasos necesarios para llegar a conseguir mi meta a largo plazo? Porque esto no te lo dice la mentalidad de Lulu. Te dice, actúa como si lo tuvieses, pero no te dice, ve reevaluando en el camino si estás tomando las acciones necesarias o si estás haciendo lo que necesitas para crecer. Es un no, ya te llegará porque estás actuando como si lo tuvieses, entonces lo vas a manifestar. En algún caso muy específico puede llegarte a pasar, pero oye, cuando te pase algo muy negativo, cuando realmente conectes con la realidad, lo vas a pasar muy mal, porque no has aprendido a tolerar la frustración, no has aprendido que a veces haces las cosas mal, no has aprendido a detectar dónde están los fallos y cómo puedes mejorarlos. Entonces, hace falta un poquito el estar en la realidad. Y por eso esta mentalidad delusional me parece súper perjudicial, así que si has intentado incorporarla en tu vida, te diré que va a ser mucho más bueno para ti, va a tener muchos más beneficios para ti el que puedas hacer autocrítica y que reflexiones sobre ello a que vivas en un mundo paralelo, de verdad. Sí, es verdad que, por ejemplo, si vas por la calle y alguien te mira y pensar, no, me debe mirar porque igual le gusta mi camiseta. Oye, pues eso es algo bastante positivo, porque dentro de las opciones de realidad puedes interpretarlo de la forma en la que más te beneficia. Pero en otras situaciones, he suspendido un examen. No, ¿será que ese día, no lo sé? ¿Cómo puedes justificar el suspendido un examen con la mentalidad de Lulu? Porque en realidad tienes que ser muy creativo para interpretarlo todo súper a que tú eres lo más top de lo top de lo top. Bueno, podrías decir nada, el profesor me tiene manía, seguro que me lo ha corregido mal aposta. Bueno, no sé, es un poco irrealista y perjudicial, ¿no? Al final existe un trastorno que se llama trastorno delirante. Es decir, estamos hablando de incitarte a ti misma a delirar y a tener síntomas de lo que es un trastorno de personalidad. Muy, muy, muy positivo no tiene que ser para ti, de verdad. Si no, no sería un trastorno.
Así que nada, ponte los pies en el suelo, pero sí, adoptar esta mentalidad de abundancia, puedes conseguir lo que quieres. Enfócate en los recursos, en las oportunidades. Me parece súper positivo. Bueno, primero de todo, intenta hacer la reflexión de en qué te estás enfocando actualmente. ¿Tienes tendencia a enfocarte en lo que te falta o en lo que tienes? Porque otra parte de la mentalidad de abundancia es enfocarte en lo que tienes y ser agradecido por lo que tienes también. Tengo un montón de cosas positivas en mi vida, estoy agradecida por las cosas que tengo en mi vida, y si no tienes muchas cosas positivas en tu vida actualmente no pasa nada, hay temporadas, tampoco tienes que inventarte que hay cosas positivas, pero siempre hay algo que puedes agradecer. Entonces la mentalidad de abundancia te lleva a ser consciente de las cosas positivas que tienes, a agradecer lo que tienes, y por tanto la gratitud es una parte súper importante. Además te predispone a estar mejor durante el día, así que practica la gratitud. El tener un ratito al día, cada día, para practicar la gratitud, de verdad te puede llegar a cambiar la vida. Realmente es que lo dice la neurociencia, no lo digo yo, lo dice la neurociencia y yo lo hago. O sea, yo soy ejemplo de que lo hago. Yo tengo unas notas en el móvil, porque esto me gusta tener las notas del móvil, y doy las gracias, agradezco cada día, y de verdad es increíble. Después, obviamente, si sientes que tienes una mentalidad de escasez, intenta cambiar la perspectiva. Cuando te enfrentes a desafíos, intenta verlo como oportunidades, de qué puedo aprender de esto, el cómo me puede ayudar esto a crecer. Y al final creo que eso es súper importante, el intentar ver las cosas como un desafío y no como qué ansiedad, me tengo que exponer a esto. Fíjate cómo cambia la experiencia si yo, en lugar de verlo como qué asco, me tengo que enfrentar a esto, qué pereza, tal, lo veo como, ostras, esto es una oportunidad, me va a permitir quizás adquirir recursos, ver cómo me siento en estas circunstancias, en esta situación, o qué necesito adquirir para sentirme mejor a largo plazo en esta situación. De verdad, te puede cambiar la vida adoptando esta filosofía. De verdad, es que no es es que realmente te puede cambiar la vida. Y cultivar la mentalidad de crecimiento es esto. Busca oportunidades para aprender algo nuevo. Esto es algo súper importante de la mentalidad de abundancia. Lee, infórmate, escucha podcast. Vale, pues otra cosa súper importante es rodearte de influencias positivas. Yo no sé por qué no lo tenemos más en cuenta, pero de verdad es súper importante rodearte de influencias positivas y no personas que están siempre recalcando lo mismo. Obviamente el entorno importa de verdad. Así que... Y otra cosa súper importante, lo que decía antes, reflexiona, ajusta, estás yendo en la dirección que quieres y celebra tus logros, lo que consigues. Eso es mentalidad de abundancia. Aprende a apreciar y a disfrutar de lo que tienes en el momento y valorar lo que tienes. Eso te permitirá tener esta mentalidad de abundancia, de esto de mierda.